Comenzamos este segundo bloque y vamos a ver esta nota que hicimos, que la llevamos a cabo el año pasado, cuando tuvimos posibilidad de viajar a Buenos Aires. Nos encontramos allí con Marta Perín, esta pocense que nos recibió en su lugar de trabajo, que es justamente Canal 7, y allí, en los mismos estudios de donde ella trabaja en Visión 7, nos contó sobre su historia, sobre su vida acá en Poce y cómo terminó en Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Perín, de Justiniano Poce, nacida y criada allí. Sí, orgullosa de ser pocense. Vos decías que estaba orgullosa de que yo estuviera trabajando acá, de ser pocense realmente, porque uno esos lazos nunca los corta, ¿no? Es tu tierra, uno siempre vuelve a las raíces. Y más pasan los años, más aún, te sentís más unida realmente. Sí, muy contenta de estar con todos ustedes y de poder mandar este mensaje con jóvenes que, bueno, son hijos de gente muy amiga, muy querida, que los encuentro. Bueno, les estuve preguntando recién hijos de quién era y vos me enteré que era de Rubén Giorda. Un beso grande a Rubén. No sé si puedo citar la anécdota que te dije. Decite tranquila. Puedo decirlo tranquilo. Fue mi primer noviecito, Rubén, el papá. Lo podemos decir porque, bueno, yo lo aprecio mucho y, bueno, fue una relación teníamos 14 años, yo tenía 14 años. Tengo 61, confieso la edad, porque si no, bueno, si no pueden decir que mal que está, ¿no? Así que sí, a los 18, 19 años, siempre me decían hasta en la escuela secundaria, que cuando no estaba de moda ser periodista, yo quería ser periodista y me decían que en la escuela secundaria, en el Colegio Virgen Niña, me decían la periodista. Mar Petarín, me acuerdo que me decían, eso se deben acordar, Alicia Lima, Cecilia Aymar, que me decían Mar Petarín y ponían en el pizarrón, porque yo ponía un pensamiento siempre, y bueno, y además hablaba en los actos. Me costaba mucho porque era muy tímida.
en el fondo, ¿no? Era muy tímida, pero me gustaba exponerme en todo lo que sea. Y bueno, y ahí entonces empecé a estudiar letras, porque estaba el profesorado de letras nada más, porque era hija de madre viuda, que no me dejaban estudiar en Córdoba, todas mis amigas estudiaban en Córdoba, y yo no podía irme hacia Córdoba, entonces tenía que elegir algo, elegí letras y estudié un año, y se abrió un proyecto netamente revolucionario en esas épocas, como era UPA, Universidad Popular Argentina, un proyecto donde se estudiaba periodismo, era periodismo, porque no existía todavía a nivel universitario, ni siquiera había una escuela de periodismo, de viejos periodistas en Córdoba nada más, y en Rosario creo que había algo así, pero el nivel no era ni siquiera terciario. Entonces decidí y cursé ahí, dos o tres años, creo que el tercer año, cuando se abrió una radio en Belleville. LB25 Radio Unión de Belleville, ya no se llama más así, me dijeron, ¿no? LB25 Radio Unión de Belleville transmite desde el sudeste cordobés. ¿Esa fue tu primera inserción laboral, digamos? Y es así, primero con una profesora, un diario pequeñito de Leones, y una profesora que venía a dar clases, era periodista y había hecho un proyecto, ahí un diario local, zonal mejor dicho, entonces yo era corresponsal de Justiniano Pose. Ah, muy bien. O sea, el primer reportaje le hice al intendente en ese momento, que era Pauloni. Sí. Lo cuento en un sitio, ahí estás en Pose, en Pose, que, que le pregunto, ¿se siente realizado? Y entonces todo el mundo me cargaba con ese tema. Y yo seguía, y me acuerdo que iba en la bicicleta en las calles ahí del pueblo a buscar a mis entrevistados, a la hora de la siesta, en los momentos que tenían libre. Y todos, de alguna manera, ahí va la periodista riéndose, ¿no? Se reían de mí un poco, pero eso no impidió que yo siguiera. Y bueno, y entré en Radio Belleville. Y para mí era como que estaba en la CNN. Y bueno, ahí pasé 3 años. Tengo muy lindos recuerdos y los peores también. Los peores porque fue una época muy conflictiva, muy terrible. Año 75, final del gobierno de María Estela Martínez de Perón, y con las 3A tan vigentes, y nosotros con un impulsor de las 3A como era Tejeldín, que había sido jefe de policía de la departamental, ahí de Belleville, del departamento Unión. Y entonces yo tenía una relación con él, porque al ser periodista de ahí, entonces ¿qué pasaba? Hacía racias, llevaba compañeros que hacían trabajos de villa, me acuerdo las Morozán, compañeras mías que habían estado en letras, gente intachable, que sabe que nadie se había dedicado a la lucha armada ahí en Belleville, pero y entonces yo me iba hacia guardias y en la comisaría, y bueno, hasta que lo ascienden, de tantos méritos hizo. Y ahí a los 15 días me vino a buscar. Me vino a buscar a mí y a Osvaldo Etrat, que todavía está en la radio, Osvaldo. Creo que está en la radio como director, que ahora se llama de otra manera. Y después, y a Patona, a Godoy también. Y bueno, sí, estuvimos, y nos trasladó a Córdoba. Estuvimos ahí en la alcaldía. Muy mal. Sí. Y eso significó que volví a trabajar, después me liberaron. Volví a trabajar a Belleville, pero ya no era nada, me perseguían y bueno, vivía muy mal. Hasta que ahí sí me acuerdo que fui a lo de Doctor Parodi. Sí. Y me acuerdo que él me dijo, Marta, si querés una manaco tenés 2. Y yo le preguntaba qué hacía, si me iba fuera del país, y él me dijo, me aconsejó que me fuera.
Y yo después entonces me voy a Rosario, ahí me escondo, de alguna manera desde ese agosto, septiembre que vuelven a hacer una razzia a la radio, y ahí ya sí me voy. Y me voy, uso mis contactos con el automovilismo, que yo tenía por ser pose, sí, por Parodi, porque Claro, estábamos por tener mis contactos, y tenía un programita en Radio Belville, se llamaba Mecánica Deportiva en Belville, entonces me voy a Rosario. Transmite LT83, Canal 3 de Televisión Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y sus repetidoras. Con ese motivo hay algo jocoso respecto a un comentario que hizo Alan Jones, y dijo, cuando le preguntaron si le iba a dar paso a Carlos Alberto Reutemann, dice: en el hemisferio sur parece que en enero y febrero hay mal de ojo. En septiembre y en octubre aquí en Europa también puede pasar lo mismo. Eso es lo que dijo Alan Jones antes de la competencia. Ahora hacemos un nuevo corte y enseguida estamos con los comentarios finales de esta competencia de Fórmula 1 internacional. Y ahí estoy escondida hasta el golpe. Y el golpe yo lo celebré. Y yo lloré de alegría a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y me avisaron, porque creía que se terminaba una época espantosa. Y fue peor, naturalmente. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. O sea, yo escapo como no tenía realmente antecedentes y nunca fui a la lucha armada para nada, trabajaba, no creía nunca en la violencia, y ahí me protege la gente del automovilismo, que el automovilismo no estaba vinculado, era como dedicarte a algo menor en el periodismo, ¿no? Vemos entonces imágenes directas desde el circuito de Jarama en España. Tercero, Carlos Alberto Reutemann con el Williams, que se ubica a 59 centésimas. 135 grandes premios corridos. Porque ahora está reivindicado, ahora hacer deportes está bien, pero en ese momento, qué sé yo, estoy hablando que los coletazos de esa juventud de los 70, donde se priorizaba la intelectualidad, el pensamiento, o sea, dedicarte al automovilismo era... ¿no? En ese momento, y bueno, pero sí, eso me encontraste un refugio. Me encontré en eso, y después salió un concurso y me fue bien porque salió un concurso en Canal 3 de Rosario para Nuevas Caras, y lo gané. ¿Hasta qué año te quedaste en Rosario, Marta? Justo con la democracia. Yo les aseguro a ustedes que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la organización nacional. En el 84. Ahí entonces, eso sí fue un proceso psicológico profundo, fue una crisis profunda que tuve porque vino la democracia. Yo festejé mucho el día de las elecciones que ganó Alfonsín, porque creía que podía volver la noche, para mí estaba asociado. Así que cuando ganó Alfonsín, bueno, fue una locura, ahí de nuevo así lloré, y bueno, ahí pude hablar, y entonces me vine para Buenos Aires, carpetita bajo el brazo. Marta, contanos dónde estamos. Bueno, este es el estudio 6 del canal. Bien, ¿y acá qué se hace? Este es el estudio 6 donde sale el noticiero, es exclusivamente nuestro. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Edición 7, y además tenemos un importante informe para compartir, Juan. Así es. Tenemos la redacción enfrente y acá sale el noticiero en el estudio 6. Después vamos a pasar, está el control y los camarines. ¿Quieren acompañarme? Vamos. Dale. Ahora nos vamos a la pausa, nos vamos con la incógnita para que la puedan volver a ver cuál es la pregunta, para regresar y hacer este recorrido junto a Marta Perín por Canal 7.
La primera incógnita de este ciclo es sobre esta fotografía de Marta y sus compañeras de curso del Instituto Virgen Niña. Fue tomada en el año 1967, cuando cursaban en nivel medio y tenían 16 años. ¿En qué evento estaban participando? Podés participar en nuestra página de Facebook por entradas para Cine Pueblo.